continuar, vamos un poquito más de tiempo, como suele ser habitual después de las comidas, que siempre nos relajamos un poco. Bueno, vamos a hacer la mesa redonda, como estaba previsto, y voy a ir presentando a las personas según están a mi izquierda, ¿vale? Están por orden de colocación, según está puesto en el documento, ¿vale? Entonces los voy a presentando según vayan interviniendo, para ir un poco más ágil. En primer lugar, va a intervenir Rafael Rabormida, que es director técnico de la Asociación APA, de Tomelloso. Entonces, bueno, queríamos hacerte, Rafa, un par de preguntas. La primera sería, sobre tu experiencia, ¿qué puntos fuertes ves en la coordinación de los diferentes actores que se ven en una situación de emergencia vinculada a la sociedad? ¿Y qué puntos ves? ¿Ahora? Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, a lo mejor hubiese sido mejor empezar a contar un poquito mi parte en este caso, para poder contestar esta pregunta, porque a lo mejor se entendería mejor. Pero bueno, lo que me preguntas en relación a cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles, yo en principio creo que vamos avanzando, como todavía se estaba hablando, ¿no? Creo que vamos avanzando. Los profesionales cada vez estamos más formados y entendemos que avanzar hacia la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y o enfermedad mental debe pasar por un abordaje multidisciplinar, es decir, en el que estén implicados diferentes agentes, diferentes profesionales, diferentes servicios. Eso creo que todos lo tenemos claro. Cada vez son más las experiencias y las buenas prácticas que conocemos en este sentido. Nosotros tenemos algunas bastante recientes que nos animan y nos alientan en este camino. Hace muy poquito tiempo tuvimos la posibilidad de compartir, digamos, o abordar un caso en el que había un trastorno global de una persona, en el que se planteó un ingreso en la unidad de agudos de Ciudad Real y en el que se planteó precisamente este ingreso desde psiquiatría de una forma combinada, en la que, digamos, el psiquiatra marcó diferentes periodos a lo largo de este ingreso, en el que se contemplaba un tiempo de, digamos, prueba de tratamiento en el contexto natural, en este caso en una residencia comunitaria. Y después, hay un periodo, digamos, de ingreso, un periodo de prueba en el contexto natural y retorno al hospital para valorar, digamos, esa adaptación o pues, el tratamiento, digamos, en ese contexto, ¿no? Para después dar una alta definitiva y con mucha más seguridad y consistencia. Os cuento un poco esta experiencia porque creo que es un poco la línea, ¿no? La línea de la esperanza, o como queramos llamarlo, ¿no? Es uno de los casos, de los primeros casos en los que ha habido una correlación de mi experiencia entre, en este caso, un servicio social como es el nuestro y un servicio sanitario. Hemos trabajado de tú a tú y por un fin común, ¿no? Digamos que cada vez son más estas experiencias y cada vez hay más buenas prácticas en este sentido. En cuanto a los inconvenientes o a los problemas, pues yo creo que el principal inconveniente es que, digamos que para fomentar esta coordinación no solamente vale con la buena intención, que yo también se comentaba, ¿no? Con la buena disposición, la buena intención de cada una de las partes por separado, sino que alguien nos tiene que contar, que alguien debe fomentar, o sea, me refiero a la administración, a nuestra consejería. Yo creo que debemos tender puentes, ¿no? Entre las dos partes de esta consejería, para o bien establecer foros de debate o bien establecer momentos, espacios de coordinación para poder avanzar sobre esto, ¿no? Entonces, quizás los inconvenientes vayan por ahí, porque a lo mejor todavía no estamos sensibilizados 100%, no desde los centros o desde el ámbito sanitario, sino también desde las actividades de la administración. Desde aquí creo que tenemos que analizar un poco todos. Bueno, pues nada, ya he empezado a hablar, pero bueno, me he presentado. Yo soy Rafa Bravo, trabajo en una asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual, concretamente trabajo en AFAS, asociación ubicada en la provincia de Ciudad Real, con diferentes centros y diferentes localidades dentro de esta provincia. Mi papel aquí en esta mesa
creo que es representar a los centros, un poco pues, aportar la visión de las entidades. Por eso, en la imagen, mi intención es tratar de analizar brevemente los pasos que suelen darse tras la aparición de un problema de conducta grave manifestado por una persona con discapacidad intelectual y o enfermedad mental en el entorno de residencia o vivienda con apoyo. En la entidad en la que trabajo, trabajamos en 3 residencias comunitarias y en 2 viviendas con apoyo. Pero voy a centrar un poco mi presentación, mi parte, en este entorno de residencia y vivienda con apoyo. Pretendemos revisar los problemas que subyacen e intentar proponer o pensar entre todos en posibles vías de solución. Bueno, el gran problema de el tiempo. Son muchos a la mesa y poco tiempo para hablar, así que voy a ser lo más conciso posible. En la imagen que os presento, pues planteo un pequeño esquema de los pasos que suelen darse cuando aparece un problema grave de conducta. Por no extenderme y porque no puedo, simplemente decir que hay una primera valoración por parte del equipo de la residencia o de la vivienda que determina qué pasos deben darse, ¿no? La primera parte, digamos, la parte de arriba no la voy a contar, pero bueno, es, digamos, cuando el propio equipo con sus propios medios puede asumir esa conducta y puede, digamos, guiarla o llevarla a una vía de solución por sus propios medios, como digo. Si me entiendo un poquito más en el segundo itinerario, que es la parte de abajo, ¿no? Cuando, digamos, que la primera conducta que aparece es inabordable desde el principio y es necesario, pues, digamos, contactar con los cuerpos de emergencia, con el 112, que normalmente viene acompañado de los cuerpos de seguridad, normalmente Policía Nacional y Guardia Civil. Digamos que el 112 llega al centro, a la residencia, o a la vivienda con apoyo, donde sea, y valora la situación. Dependiendo de si el caso o la persona está abordable o puede trabajar, en muchas ocasiones resuelve el problema en el propio contexto. Digamos, a través de un inyectable, a través de un abordaje, no sé, por cualquier tipo de abordaje, puede ser una medicación oral, como sea. En otros casos no es así y la situación se desmara de tal manera que es necesario hacer un traslado. Un traslado que si, digamos, se alocaría en el centro o en la población donde está el centro hay unidad de psiquiatría con psiquiatra de urgencia, se deriva allí y si no es así, normalmente pues, hay una derivación directa a la unidad de agudos, a la UHD. Digamos que es la siguiente diapositiva en la que se muestran rápidamente los pasos que se darían cuando una persona llega a la UHD. Cuando esta persona, en este caso una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental, llega a una unidad de agudos, lo primero que se hace, como decíamos esta mañana, es hacer una valoración de su estado, ¿no? Dependiendo de esa valoración, se determina o que el estado, la conducta que manifiesta, es como para que se consolide un ingreso o que se resuelva, digamos, de forma ambulatoria. En esa valoración, te digo que el psiquiatra determina si la conducta es para que se quede hospitalizado, se procede de tal manera, o si no, que en una 24 horas retorna nuevamente a la vivienda o a la residencia del otro. Bien, digamos que hasta ahí los pasos de forma general. Lo que sí me gustaría detener un poquito más es las consideraciones que consideramos para la importantes en estos pasos que hemos comentado. En primer lugar, me gustaría comentar que el servicio del 112 actúa de forma rápida y efectiva según nuestra experiencia. No tenemos queja. Ya os digo, depende de nuestra experiencia. Más bien todo lo contrario. Es un servicio rápido que actúa con eficacia y soluciona los problemas. Sí decir que en ocasiones nos encontramos con dificultades en la percepción del problema. Esto es, muchas veces cuando llegan equipos médicos a los centros, digamos que la persona modifica radicalmente su conducta, en algunos momentos os habrá pasado. Y una persona que hace 2 minutos estaba totalmente fuera de sí, agrediendo así a sí misma o agrediendo al compañero o a todo lo que se ponía por medio, cuando llega un equipo sanitario o un cuerpo de seguridad, la policía o la Guardia Civil, modifica su conducta y se convierte en una persona abordable, razonable, colaboradora. Pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo explicar lo que estaba pasando 2 minutos antes y que se nos dé credibilidad. Eso ocurre, ¿no? También perdemos tiempo en centrar la situación. Esto es, en explicar quiénes somos, a quién pertenecemos, si existe un equipo médico en el centro, si lo existe, si la persona está incapacitada o no. Creemos que si consiguiésemos elaborar un protocolo de prestación de servicios, mejoraríamos mucho este tipo de situaciones. Además, un poco relacionado con lo anterior,
no hay, o sea, hay una ausencia de protocolo de transmisión de información relevante. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que digamos que todos los centros tenemos preparados pues unas fichas o tenemos unas carpetas en las que están recogidos aquellos aspectos sanitarios ante cualquier situación de urgencia. Pero no hay un modelo único, cada uno tenemos el nuestro. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando llegan los equipos médicos nos piden esta documentación y no siempre la queremos. A veces necesitan más datos, otras veces los damos demasiado desarrollados, otras veces de informes médicos. Digamos que no hay un modelo unificado. Sería más fácil intentar avanzar hacia eso, ¿no? A crearlo y que los sanitarios supieran o tuvieran rápidamente lo que tienen, lo que necesitan, y nosotros los centros supiéramos realmente lo que tenemos que tener preparado y siempre presente, ¿no? Hasta la fecha que no lo hay, ¿no? Además, la accesibilidad especial es nuestro colectivo. Digamos que cuando todos lo conocemos, nuestro colectivo despierta una especial sensibilidad. En el ámbito de la discapacidad intelectual, sobre todo pues la sobreprotección, que está muy presente, o la enfermedad mental, quizá pues más la distancia, el recelo. Ese tipo de sensibilidad está presente en este colectivo también. Y a veces lo que hace es reforzar precisamente conductas que no queremos que se resuelvan, sino todo lo contrario, que se extingan. Seguro que a todos nos suena también el caso, ¿no? La persona que después de una conducta agresiva hacia un compañero muy violenta, acaba el episodio o se queda con una hora de policía, con una cita en la comisaría en una tarde, con la reinserción, pero eso no nos ayuda, ¿no? Bien, digamos que esas son las consideraciones que hablamos que podemos, digamos, sacar a la luz antes de la hospitalización. ¿Qué pasa cuando llegan a la unidad de hospitalización? Cuando llegan a la unidad de agudos. Creemos que podemos tratar tres aspectos principalmente. En primer lugar, la importancia de la información al ingreso. Esto es, creemos que la información que se aporta en este momento del ingreso es fundamental y que debe recoger la persona en su conjunto. No solamente las circunstancias puntuales de ese momento, ¿no? O de las circunstancias o la conducta de ese momento, sino todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, con la comunicación, con la situación familiar. Todo es importante teniendo en cuenta pues, el perfil de personas con el que trabajamos, ¿no? Mirar esa información es importantísimo. También el tema de la coordinación entre servicios y personas. Aquí nos referimos sobre todo a la coordinación entre los psiquiatras de la UHB con los psiquiatras de referencia de las unidades. Esto es, creemos que esa coordinación debe lograrse desde el principio, desde que la persona entra a la unidad de agudos, durante y al alta, porque va a garantizar que corramos ciertos riesgos, como algunos también seguramente conocéis, en el que puedan repetirse tratamientos que ya se ha comprobado que no son beneficiosos, que algunas de las pautas establecidas interaccionen con otro tipo de problemáticas a nivel neurológico o el tema de crisis epilépticas, por ejemplo, o que se planteen tratamientos en los que directamente el psiquiatra de referencia luego no comparte. Y tú te encuentras en la situación de esa pauta después, cuando digamos que la persona tiene alta y el psiquiatra te evidencia que no comparte el tratamiento. Entonces, ¿qué supone? Desandar muchas veces el camino, retirar ese tratamiento y cambiarlo de nuevo, o mantener un tratamiento en el que el psiquiatra realmente se manifiesta que no cree, porque está muy cargado, porque no es excesivo. Entonces, creo que si esa coordinación fuera mejor, todos ganaríamos bastante, ¿no? Los tratamientos serían mucho más ajustados desde el primer momento. El tema de las altas. Las altas se dan según el control sintomático en el contexto hospitalario. Y muchas veces no se tienen en cuenta los factores estresantes que a veces están muy delimitados en el contexto, digamos, laboral, en el ámbito familiar. Muchas veces la persona, cuando sale estable, digamos, en el contexto hospitalario, tiene que enfrentarse a la situación que le generaba en un primer momento, o sea, nada más salir del hospital. Y eso aboca a veces a fracasos de intervenciones. Creemos que se mejoraría si hubiese una mejor coordinación con los profesionales de los centros, para un poco variar estas cosas, ¿no? Bien, rápidamente, ¿qué puedo proponer por tanto? Lo hemos dividido en dos partes, en la prevención y la coordinación. Creemos que desde la administración, desde el movimiento preventivo y desde cada centro debemos avanzar hacia los servicios centrados a la persona. Digamos que esta es nuestra lucha, en esto está el movimiento asociativo ahora, y que en definitiva debemos luchar por conseguir entornos en los que la persona se sienta protagonista de su vida, pueda tomar decisiones y se fomente realmente la salud mental. Entornos que fomenten la salud mental, como también se decía esta mañana. Promover también la formación en el ámbito de la discapacidad y la enfermedad mental, así como en este modelo centrado en la persona. No solamente en los profesionales, sino en todos aquellos que luego conforman los apoyos de la comunidad.
como son los sanitarios, como son los cuerpos de seguridad o como cualquier otro servicio que forma parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué más? Desde el ámbito sanitario, para favorecer las interconsultas entre psiquiatría y neurología. A ver, esto a priori puede parecer un punto más específico, pero creemos que es fundamental, porque muchos de los casos que son más resistentes a mejora o a lograr un equilibrio son precisamente aquellos en los que hay un tratamiento neurológico y un tratamiento psiquiátrico, y uno de ellos interfiere sobre el otro. Aunque parezca mentira, nos vemos muchas veces muchas dificultades para conseguir que los psiquiatras y los neurólogos se coordinen y planteen un tratamiento de forma unificada. Desde el principio, creo que ayudaría mucho a solventar muchos problemas. Y luego, pues acercar la actividad de psiquiatría más a los centros. Aunque esto en muchos sitios es una realidad, en otros todavía sigue siendo una utopía, pero ayudaría a mejorar el conocimiento de los entornos y sus variables y también a conocer mejor las posibilidades de contexto por parte de estos profesionales sanitarios. Y a nivel de coordinación, muy rápidamente ya, pues también asegurar que se hace un análisis funcional adecuado de las conductas problemáticas. Esto es decir, cuando una conducta que lleva una unidad de psiquiatría o una unidad de agudos sea realmente susceptible de estas unidades. Que descartemos otros factores, otras variables o causas fisiológicas, como en muchos casos también conoceréis o sonarán, sobre todo en personas que tienen una afectación mayor, problemas de comunicación. Yo conozco algún caso en el que un dolor fuerte de muelas se ha tratado en una unidad de psiquiatría, incluso en una unidad de agudos, con un tratamiento de antipsicóticos, cuando el problema de base era una muela. Es decir, es importante descartar y tener un buen análisis funcional de la conducta. Más cosas, fomentar la coordinación entre los psiquiatras de referencia y los de la UHD, por lo que decíamos antes, porque va a mejorar en un principio en la aplicación del tratamiento que se establezca una vez que se dé el alta y también pues, la evolución de esa persona. Y finalmente avanzar hacia protocolos que unifiquen criterios y coordinen a profesionales del ámbito sanitario y social desde una perspectiva multidisciplinar. Es un poco también lo que se avanzaba esta mañana. Creemos que debemos juntar las dos patas de la consejería que nos agrupa a todos y establecer pues, foros de comunicación y de coordinación reales. Digo que no es la consejería porque alguien tiene que tener el poder de juntarnos. No creo que no solamente con la buena disposición de las dos partes vayamos a conseguir algo positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que eres tan sintético y lo has hecho muy bien. Creo que nos sentimos todos los que estamos aquí bastante identificados con lo que nos ha comentado, ¿no? Bueno, a continuación tenemos una representación de dos personas de Emergencias 112. Son Ana Ortega y Margarita Pérez, enfermeras de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del CESCAM. Bueno, y yo os quería hacer dos preguntas. La primera es si podríais explicar brevemente cómo se coordina una situación de emergencia. Y la segunda sería cómo actúa el 112 cuando hay que gestionar el ingreso voluntario de un paciente. Buenas tardes, soy Margarita, soy enfermera del centro coordinador de 112 y bueno, pues os voy a explicar cómo trabajamos nosotros cuando existe una emergencia en este ámbito, ¿vale? Generalmente nos suelen entrar las llamadas pues cuando una persona con una discapacidad intelectual o enfermedad mental, ¿vale? Pues generalmente cuando está agitado, ¿vale? Cuando está peligra su vida o la de los demás, ¿vale? Nos suelen llamar, se coordinan los diferentes efectivos, ¿vale? Generalmente se suele enviar médicos, se suele enviar el soporte vital, que son las ambulancias que tenemos que llevan contenciones para sujetar a estas personas, ¿vale? Se suelen enviar también las fuerzas de seguridad, ¿vale? Y bueno, pues se actúa de forma coordinada, ¿vale? Dependiendo de la situación, pues como decía antes el compañero, hay veces que se resuelve, pues eso, pues con un simple inyectable, pues
manejando la situación, ¿vale? O en otras ocasiones pues es un recurso de traslado o el ingreso en una institución, en un hospital, ¿vale? Y bueno, también dependiendo del grado de agitación, del grado incluso a veces que se tiene que realizar una sedación intensa en la que se enviaría una UBI móvil para realizar esa sedación. Y bueno, pues más o menos esta es la forma en que nosotros trabajamos. No sé si queda un poquito... Sí, muchas gracias. Bueno, luego espero que podamos tener un momentito para hacer preguntas, que ahora que vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, creo que hay interés y que podemos luego formularos algunas preguntas. ¿Ahora puedes responder a la pregunta? Sí, efectivamente, exacto. Hola, soy Ana Ortega, soy enfermera también de neumólogos y la pregunta mía es el traslado involuntario. Muchas veces recibimos la llamada de un médico de los inmóviles del centro de salud indicando que tiene un paciente que no se quiere trasladar, pero que requiere por la seguridad del paciente o bien por el entorno necesita un traslado a un centro que haya un psiquiatra. Entonces los médicos lo que suelen hacer es pedirnos a nosotros las enfermeras que pongamos en comunicación tanto a él como el psiquiatra de referencia del hospital que tenga más cercano que necesita. Se ponen en comunicación y ya quedan de acuerdo. Si el psiquiatra acepta el traslado, se le explica al paciente, que no, muchas veces no, les dice que no, pero se le intenta explicar que se va a trasladar y aunque diga que no, el médico tiene la potestad, el médico que tiene al paciente no hace falta ni siquiera pedirle autorización o juez ni permiso, porque el paciente en ese momento su vida corre peligro o el entorno. Y lo trasladan al hospital siempre que el psiquiatra del hospital receptor lo acepte. Y ya el médico que tiene en ese momento el paciente le pone una medicación o bien las medidas de contención mecánica. Se llevan todas las UBIs móviles o el soporte, como ha dicho Marga, las ambulancias. Y el psiquiatra, cuando llega el paciente, tiene 24 horas, como ha comentado antes Rafa, para comunicarle al juez que ese paciente lo tiene aquí ingresado, que es un ingreso voluntario, y que el juez determina. Tiene unas 32 horas para contestar si el paciente se va a quedar ingresado o no se va a quedar ingresado, según el informe que le haya hecho el psiquiatra o el forense. Y otra cosa no, ya es el no Pues muchas gracias, Ana Margarita. A continuación nos presento a Mari Carmen Gómez Luengo. Ella es psicóloga clínica de la Unidad de Media Estancia del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Toledo. Y también queríamos hacerle un par de preguntas. La primera sería ¿en qué consiste una unidad de media estancia? Y luego también queríamos saber cuáles son los criterios de ingreso en estas unidades. Hola, buenas tardes. Pues ahí pone que nombre me llamo María del Carmen. Mi nombre de garra es Mamen, para todo el mundo. Pero de María del Carmen me parece muy serio. Yo trabajo en la Unidad de Media Estancia de Toledo desde su creación. Realmente hemos ido modificando muchos planteamientos a nivel de trabajo. Sin embargo, hay un libro blanco dentro de lo que son la unificación dentro de Castilla-La Mancha del SESCAM, que una unificación de criterios a la hora de trabajar en todas las UMES, lo cual es como imposible, porque cada UME de cada provincia es totalmente distinta y tiene unas características completamente diferentes. De hecho, todavía existe alguna unidad de media estancia que depende no del SESCAM, sino de la Diputación. Nosotros hemos pasado al SESCAM hace escasamente un año, pero hay otras, como la de Ciudad Real de Toledo, por ejemplo, sí que pertenecen a la Diputación, con lo cual tampoco, aunque se quieren unificar los criterios, no está todavía todo homogéneo. Yo, antes de iniciar un poco lo que son las definiciones de lo que sería ese libro blanco, que es lo que se pretende, yo tenía un pequeño panfletillo que le suelo dar a los familiares cuando ingresa algún paciente, que creo que es como mucho más sencillo, que todas las palabras hay técnicas y tal, ¿no? Entonces yo les decía, ¿qué es la UME? La UME es la unidad de media estancia.
Es una unidad dentro del servicio de salud mental que tiene características propias. Uno, es una unidad de internamiento hospitalario cuyo tiempo de ingreso está limitado a un periodo entre 6 a 12 meses como máximo, cosa que no es cierta, porque como luego no hay recursos suficientes a nivel de alojamiento de los pacientes o que el tratamiento de los pacientes se alarga en el tiempo, pues suele estar más tiempo. Muchos de ellos llegan a estar incluso 2 años con nosotros o 2 años y medio, por lo cual forman parte de la familia, ¿no? Segundo punto, está planificada para atender a personas que sufren trastornos mentales graves y crónicos y que tienen dificultades en su funcionamiento psicosocial. Y tercero, ofrece asesoramiento y apoyo a los familiares de manera que también ellos puedan participar en la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Proceso por el que el enfermo mental, a través de programas individualizados, recupera el máximo grado de autonomía personal y social para promover su integración y mantenimiento en la comunidad. Lo que hoy en día se llamaría empoderamiento, que cada uno vuelva a coger las riendas de su propia vida, ¿no? En la medida de sus posibilidades. ¿Qué puede hacer la UME por las familias? Los familiares son un pilar fundamental e insustituible para la rehabilitación del enfermo mental. Es por ello que el equipo terapéutico de la UME considera que debe asesorar y apoyar a los familiares mejorando sus capacidades y recursos y promoviendo la mejora en la calidad de vida de su familiar. ¿Qué puede hacer la familia para colaborar con la rehabilitación? Pedir asesoramiento y apoyo para tratar de conocer y comprender mejor el trastorno mental y aprender a convivir con él. Participar activamente en las actividades programadas desde la UME, entrevistas individualizadas, sesiones de grupos diferentes de familias, etc. En aquellos casos en que la finalidad de la rehabilitación sea reinserción al hogar familiar, participar en el entrenamiento del paciente para su autonomía dentro de casa, cuando éste salga de la unidad en permisos terapéuticos. Y en los casos en que la reinserción al hogar no sea posible, al menos tratar de establecer unos lazos afectivos y periodos de contacto con el paciente, animándole y estimulándole en su rehabilitación. Los pacientes que están incluidos dentro de la UME, el perfil que sería el perfil típico según el libro blanco, serían trastornos mentales graves según la definición contenida en las definiciones de los trastornos mentales de SESCAM. Las primeras fases psicóticas claramente diagnosticadas que hayan agotado otras posibilidades de tratamiento. Trastornos afectivos graves, entre ellos los trastornos afectivos bipolares, trastornos de ansiedad graves, trastornos de personalidad graves, excepto el trastorno antisocial de la personalidad. Todos los pacientes que padezcan los trastornos anteriormente citados serían destinatarios de ser derivados a la SUME. No obstante, y tomándolo como referencia a anotaciones previas, en relación a las limitaciones que determinadas patologías deben tener por su impacto negativo en el funcionamiento global de las SUMEs. Y por ello se establecen una serie de limitaciones, como son pacientes subagudos, donde no podría haber más del 20% de la capacidad de la UME en pacientes subagudos, y trastornos de personalidad graves, que tampoco podría haber más de un 10% de la capacidad de la UME. Los ingresos a las UME deben estar condicionados no solamente por los diagnósticos y situaciones clínicas, sino por la oferta asistencial que las UME ponen a disposición de la red asistencial. Ya os digo que cada UME tiene unas características especiales y no todas cumplimos los mismos requisitos, con lo cual no todos los perfiles de los pacientes, a lo mejor uno podría ajustarse a una UME, pero no ajustarse a otra UME. El ingreso tiene que tener posibilidades para adecuarse a la oferta terapéutica asistencial y limitar aquellos incluso para los que la UME no puede ofrecer un tratamiento adecuado, como ya lo he dicho. Hay una serie de criterios de exclusión que serían, lo primero, pacientes que aunque se haya hecho derivación desde las unidades de las UHBs, que es normalmente donde se hacen las derivaciones, o las unidades de salud mental, pues cada profesional considera que a lo mejor cuando un paciente ya está ingresando 200.000 veces en la unidad de agudos, donde el profesional de la unidad de salud mental está cambiando el tratamiento continuamente y no hay manera y está metido en su casa y no sabe y no se relaciona con nadie y la familia ya no come con nadie y tiene unos descontroles de horarios terribles y tal, ¿de qué hacemos con él? Vamos a meterlo en la UME. Me parece que ahí nos acogen a todos y al final creemos que
que los arreglen, o por lo menos nosotros podemos tener una etapa de descanso donde podemos replantearnos las cosas de otra manera con un periodo de distanciamiento con nuestros pacientes. No siempre es así. Hay pacientes que no, de ninguna de las maneras podrían entrar en la OME, a pesar de su dramática situación. Y hay algunos que, aunque en un momento determinado sí cumplieran un perfil de ingreso en OME, no pueden ingresar porque en ese momento el grupo de pacientes en el que está ingresada la OME no sería beneficioso para él o él para el resto del grupo de pacientes en su oferta terapéutica. Hay que tener en cuenta que las UMES se trabaja a nivel individual, se hace un plan individualizado de tratamiento, donde todos los profesionales incidimos en las necesidades básicas de cada paciente, tanto a nivel terapéutico como a nivel de rehabilitación psicosocial, a nivel de rehabilitación de volver a ser un ciudadano con todos sus derechos y a poder manejarse de la mejor manera posible, ser autónomo, poder coger un autobús, ir a un sitio, comprar una cosa, poder llevar sus cuentas corrientes, o cada uno en la medida de lo posible. Hay gente que no tiene esas posibilidades. Y luego pacientes con discapacidad intelectual grave. Por supuesto no pueden entrar dentro de la OME. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los tratamientos están basados en un enfoque más que nada cognitivo-conductual. Entonces es evidente que no puede ser. Ahora, hay veces que los pacientes con cierto retraso mental o con discapacidad intelectual leve o moderada se considera que sí que pueden estar incluidos dentro de la OME. Depende mucho de las características de esa persona. Depende mucho, vuelvo a decir, de las condiciones en las que está en ese momento la UME. Depende de la educación previa recibida por parte de todos. Nosotros ahora mismo tenemos una chica que está tutelada por la Fundación Tutelada de Castilla-La Mancha. Tiene 28 años, ha fracasado en distintos recursos sociales, ha estado viviendo en una vivienda tutelada, ha estado con su familia, bueno, tiene 1000 problemas. Esta chica ha convivido durante una época en una unidad donde en ese momento teníamos 17 pacientes y estaba ella sola como mujer y todos los demás eran varones. Entonces la situación de riesgo de su integridad y de su cuidado pues es evidente, ¿no? Menos mal que esta chica pues no tenía tendencias a nivel de relaciones sexuales y de tener interacciones con varones, pero algunos de los chicos sí que lo intentaron. Entonces las unidades ahora mismo protegen, pero estamos escasos de personal. Lo que tratamos es de trabajar en la rehabilitación y que cada uno pueda entrar y salir. Las unidades son de puertas semiabiertas, es decir, normalmente tenemos echada la llave, pero los pacientes entran y salen según los permisos que tienen. Lo mismo pueden ir al cine, que pueden ir a una clase de natación, dependiendo de su proceso terapéutico. Entonces, en estas situaciones, ellos tienen tiempos de salida habitualmente, diariamente. Tienen tiempos de salida que se van a tomar un café, se van a dar un paseo, se van a hacer lo que sea, y en esos tiempos nosotros no podemos controlar esas situaciones. Entonces, las personas con discapacidad intelectual que necesitan un mayor control, las tenemos que tener permanentemente metidas dentro de la unidad. Como hay escasez de personal, hay días que ni siquiera ven la luz del sol. Hay días que no pueden salir a la calle. Entonces, esa es una gran limitación. Por otro lado, sí que tenemos otra gente con retraso mental leve, que aparentemente el retraso mental leve, solo que no están diagnosticados antes de los 18 años. Sí que pueden padecer un trastorno mental, además, pero a la hora de buscarles un recurso para vivir el resto de su vida, una vez que están estables clínicamente, la medicación funciona, llevan un año sin tener ningún tipo de sintomatología, ¿dónde los llevamos? ¿A una residencia de personas con trastorno mental? ¿O los llevamos a una residencia con personas con discapacidad intelectual? Si vienen con un diagnóstico de psiquiatría, lo más seguro es que nos digan, no presentes ni siquiera la televisión. Y eso es lo que yo quería comentar un poco, ¿no? La dificultad que tenemos nosotros
Nosotros acogemos, no tenemos ningún problema. Sí que es verdad que las personas que estamos trabajando más en trastorno mental estamos menos formadas para trabajar con gente con discapacidad intelectual por sus características personales, por lo que estáis comentando todo. Entonces, también necesitaríamos un poco más de formación y un poco más de apoyo en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, no quiere decir que nos cerremos. Lo que esta mañana se decía es que las separaciones de lo que es la psiquiatría o lo que es la salud mental y lo que es la discapacidad intelectual, es que tal como están establecidas las cosas y los organismos hoy en día, por mucho que los profesionales queramos, también tenemos esa gran dificultad. Y yo creo que esta persona que comentó esta mañana lo de la posibilidad de los equipos, de poder ir a un sitio y establecer contacto entre unos profesionales y otros, a mí me parece fantástica y sería una gran solución. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, conocéis ya a María Sánchez, ha sido la segunda ponente de esta mañana. Ella sí que trae la unidad de agudos del Hospital Universitario de Guadalajara y también queríamos formularle un par de preguntas. La primera sería, ¿en qué consiste una unidad de agudos? Y la segunda, si las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo suelen ingresar en estas unidades, ¿con qué frecuencia? Como creo que todos sabéis, las unidades de especialización de psiquiatría son unidades de hospitalización para pacientes con trastorno psiquiátrico incluidas en los hospitales generales. Y la característica de estas unidades es que ofrecen tratamiento intensivo durante 24 horas y es un tratamiento multidimensional. Intervienen institutos profesionales, se reciben ingresos tanto programados desde la unidad de salud mental o hospital de día o de media estancia o otros dispositivos, y la mayoría de los ingresos proceden del servicio de urgencias. Los sujetos que ingresan son para recibir un tratamiento intensivo que en ese momento es imposible tratar a nivel ambulatorio. Y estas son las características fundamentales. En principio son ingresos breves. Nosotros en nuestro hospital la estancia media es de 11 días. Hay ingresos de 24 horas y ingresos más prolongados, ¿no? También tenemos la dificultad en muchas ocasiones, sobre todo en el momento actual, de al alto de la unidad de agudos y no haber ningún tipo de soporte, ni familiar, ni social, ni de dispositivos. Tenemos bastantes dificultades. En las unidades de hospitalización psiquiátrica no hay ningún criterio de exclusión, con lo cual ingresa todo lo que no se quiere en ningún sitio, pues al final acaba en la unidad de hospitalización, ¿vale? La característica fundamental es tratamiento intensivo, 24 horas al día y multidimensional, ¿no? Sí, respecto a la pregunta ¿con qué frecuencia suelen ingresar las personas con discapacidad intelectual? Yo creo que esto es muy variable, ¿no? Y en el hospital nuestro, en la unidad de agudos, yo digo que estamos en el desde 2009 y probablemente es menos de un 5% de los ingresos, ¿no? Los sujetos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación, Olaya Fernández, ella es la directora regional de salud mental del CESCAM. Y Olaya, te queremos también hacer un par de preguntas. Esto va de parejas, un par de preguntas. La primera es si tenemos datos sobre la salud mental de las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo en Castilla-La Mancha. Y la segunda era, ¿qué podríamos hacer entre todos para conseguir una mejor salud mental de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Castilla-La Mancha? Bueno, hola. Lo primero, soy psiquiatra y soy de la parte de planificación, entonces entiendo que tendremos que trabajar con este prejuicio inicial que seguro que podemos solventar.
Mi favor es decir que me he incorporado hace un mes a este puesto, entonces entiendo que no habría de ser la diana de enfados previos, ¿no? Vamos a intentar. Entonces, bueno, lo primero, respecto a los datos, deciros que a los datos le pasa lo mismo que nos pasa a la red, y es que están desintegrados. Están por trozos, están fragmentados, y pareciera difícil hacer un esfuerzo para integrarlos, ¿no? Yo cuando me proponía hablar sobre esto, me puse a buscar y lo cierto es que el esfuerzo mayor de integración de estos datos es vuestro, es de CEAOS. Y en este documento es donde la verdad es que es un trabajo impresionante, entiendo que de un intento de reagrupar, ¿no? A nivel nacional y por comunidades. Entonces, bueno, basándome en este libro y en los datos de población de Castilla-La Mancha, pues un poco por situarnos, ¿no? Por las cuentas un poco de la vieja, hechas por mí, con el libro y demás. Diríamos que hay 20.000 personas en Castilla-La Mancha con discapacidad intelectual. De estas, ¿no? En un cálculo, ¿no?, que proponéis estimativo a la baja, se diría que el 30% tiene un diagnóstico psiquiátrico y otro 30% problemas de conducta. Bueno, recogiendo estos dos porcentajes y estimando cuántas de estas personas necesitarían asistencia en salud mental en algún momento, porque se entiende que no todo terminaría en salud mental, ¿no? Estimabais un 25%, ¿no? Eso implica 5.000 personas en Castilla-La Mancha, a la baja. Sí que hay un dato, que creo que también aparece en este libro, que dice que en 2005 se atendieron por discapacidad intelectual y trastorno mental en Castilla-La Mancha 2.200 personas. Bueno, 2005, ¿no? Es un dato de hace tiempo. El problema, insisto, es esto, que los datos están por trozos, ¿no? Hay fuentes de información que tienen que ver con el diagnóstico de alta hospitalaria, que representan una parte, ¿no?, de las personas que tendrían la necesidad, pero no todas. Otras fuentes que tienen que ver con la encuesta nacional de salud, que también representan un porcentaje, pero no todas. Algunas que tienen que ver con dependencia, ¿no?, con certificado de minusvalía. Bueno, lo que quiero deciros es que es un buen ejemplo, creo, esto de los datos, del nivel de descoordinación y de desintegración que tenemos entre todos, ¿no? Y bueno, pues nos puede, ¿no?, ser como un poco la mesa que nos anime a trabajar en lo que habéis estado comentando, ¿no? Sobre todo, Rafael, ¿no? Me he quedado mucho con tus propuestas, porque sí, yo estoy de acuerdo y en la dirección regional así lo pensamos, en que hay muchísimo por hacer, ¿no? En coordinación dentro de salud mental y en coordinación de salud mental con el resto de las instituciones y de las entidades, ¿no? Mucho para hacer. En este sentido, puedo deciros que algunos pasos se van dando. Nosotros, dentro de salud mental de Castilla-La Mancha, hace varios años que se hace un esfuerzo en trabajar con procesos asistenciales. Esto refleja muchas de las cosas que tú pedías, ¿no, Rafael? Que tiene que ver con que todos los agentes de la red de salud mental empiecen a trabajar de forma más coordinada, centrada en la persona, en sus necesidades y con una idea temporal, ¿no? Con una idea de proceso, de lo que está pasando ahora, lo que pasará después, ¿no? Qué necesidades aparecerán, qué objetivos tenemos en cada momento. En ese sentido se han empezado a elaborar documentos marco, que si bien no son la solución, nos dan un contexto y legitiman que también los profesionales empiecen a guardarse espacios en sus agendas, ¿no?, para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no sean solo pacientes citados, sino que haya espacios de reunión, de coordinación, de teléfono, presenciales, de salida del hospital o de la consulta a la comunidad, etcétera, ¿no? En el proceso asistencial integrado de salud mental, de trastorno mental grave, hay una referencia a la discapacidad intelectual, ¿no? Siempre se ha planteado como si está fuera o dentro, ¿no?, en el límite, y en este proceso sí se especifica que se considera que si se va a beneficiar de incluirse en estos espacios, pues ha de hacerse, ¿no? Lo digo porque muchas veces se ha planteado como un criterio de exclusión en muchos dispositivos o en muchas intervenciones. Bueno, aquí hay un cambio en esto. Otra cosa interesante es la estrategia en salud mental 2014-2016, que está a punto de salir a finales de 2014, ¿no?
y que tiene en sus objetivos un apartado específico de mejora y de monitorizar en estos 2 años sobre elaborar, lo deja bastante abierto y es por lo que también hoy yo estoy aquí, ¿no? Aprendiendo de vosotros y escuchándoos, porque es lo que tenemos que empezar a pensar, el qué, ¿no? Elaborar un programa, un protocolo, un documento para trabajar con discapacidad intelectual y trastorno mental. Hace una mención específica, ¿no? Esto es al final del documento de la estrategia. Por el medio también describe que habría situaciones, como decía Esther, se referiría más a la parte de intervenciones reactivas a momentos de crisis, ¿no? A qué hacer ahí, ¿no? Como en relación a estar más con otros profesionales, poder reaccionar de otra manera, pero también hace una mención, yo creo que más interesante, a algo más a largo plazo, ¿no? Es decir, no esperar a que haya un momento aparatoso, conductual o lo que sea para entrar en contacto unos y otros y intervenir, sino que haya una intervención de base, más a largo plazo, coordinada, ¿no? Quizás tienen que estar las dos cosas, ¿no? Pero esta última siento que es la que está muy en pañales, ¿no? Que estamos muy al principio. Bueno, yo me apunto todo lo que decís, ¿no? Efectivamente, mi percepción también es que hay mucho que trabajar en la coordinación interna, como decías tú, Rafael, ¿no? No puede ser que todavía hoy, ¿no? El profesional de referencia de las unidades de salud mental y el profesional de referencia de las unidades de agudos no se comuniquen, ¿no? Esto es vergonzoso, ¿no? Para nosotros, no puede ser. Así no vamos a poder... Es decir, parecería como entonces de ciencia ficción que nos fuéramos a coordinar entre las instituciones, ¿no? O sea, que tenemos que empezar por casa, es un poco lo que yo digo. Pero también transmitiros un mensaje optimista en que estamos en ello, ¿no? Que estamos en un proceso de transformación, como se hablaba esta mañana, y que hay muchas personas en la red trabajando para eso, desde la dirección regional, pero también desde los dispositivos, desde los servicios, ¿no? Es un cambio cultural, ¿no? Quizás, de cultura asistencial. Bueno, luego muchas gracias, Olaya. Bueno, a continuación os presento a María Martín. Ella es familiar de una persona con discapacidad intelectual y bueno, yo creo que es importante que las familias estén representadas también en estas jornadas. No es la única familia que hay aquí, hay unas más en el público y sí nos gustaría que para las próximas jornadas, pues desde el plano profesional, pues invitáramos también a aquellas familias que quisieran participar, porque creo que es importante que en ese modelo de colaboración que estamos hablando, durante todo el día, pues una pieza clave, ¿no? Entonces, bueno, María, yo te queríamos hacer también unas preguntas. La primera es, ¿cuál es tu opinión sobre lo que hacen los diferentes profesionales que intervienen con una persona con discapacidad intelectual que tiene problemas de salud mental? Es decir, bueno, pues todas las personas que estamos involucradas, los centros de apoyo, centros de salud, los servicios de psiquiatría, los servicios de emergencia. ¿Cuál es tu opinión? Buenas tardes. Me llamo María Martín y soy madre de una persona discapacitada intelectual. Estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Ya lo digo porque no... Bueno, mi opinión sobre los centros de apoyo a personas discapacitadas. Hay que agradecer que existan estos centros para que estas personas discapacitadas puedan desarrollarse y hacer actividades y relacionarse con personas como ellos e integrarse en la sociedad, aunque hay centros más apropiados para unos que para otros. Tendría que haber más centros por la experiencia que tengo. Ahora, mi opinión sobre centros de salud. Son centros donde hay profesionales de la salud, médicos y enfermeras, y acudimos las personas cuando estamos enfermas y nos ponen tratamiento. Y si no alcanzan a saber lo que tenemos, nos mandan a los especialistas. Y si lo ven conveniente, nos hacen pruebas. Lo que no estoy conforme es la demora que hay entre las visitas, las pruebas y los resultados. Yo estoy muy contenta con mis médicos y mis enfermeros. Ahora voy a opinar sobre servicio de psiquiatría.
Estos profesionales de la salud mental hacen un servicio muy importante a estas personas con discapacidad intelectual, que acuden a ellos para ponerles un tratamiento específico y pueden tener una mejor calidad de vida en su entorno diario y familiar. Servicio de emergencia, el 112. Mi opinión también es a estos servicios de emergencia, estos profesionales, gracias a ellos que actúan con mucha rapidez y mucha profesionalidad y evitan que haya muchísimas menos fallecimientos, que pueden con menos y que queden con menos secuelas estas personas. Nosotros hemos usado estos servicios y estamos muy agradecidos a ellos. Fundación Futocan, quiero dar mi opinión a esta fundación porque es una fundación sin ánimo de lucro que desarrolla una labor impresionante con estas personas discapacitadas intelectuales, que muchas de ellas se encuentran en situaciones de desamparo por problemas familiares y gracias a estas fundaciones que se preocupan por ellos, tienen una vida protegida y normalizada. Bueno, esta pregunta no sé si me la has preguntado. ¿Qué pediría a los diferentes profesionales? Me la has preguntado, ¿no? Pues ahora va a ser la última. Pero bueno, en mi opinión, me gustaría que todos estos profesionales se unieran para conseguir más ayudas y más recursos a estas personas discapacitadas intelectuales, que necesitan mucha ayuda y recursos. Y también doy las gracias a todos los monitores que están con ellos todos los días, que tienen que aguantar y tienen mucha paciencia. A estas personas, sobre todo, muchísimas gracias porque tienen muchísima paciencia. Yo creo que no sé qué va a contar. Yo doy las gracias a todos ustedes que están aquí esta tarde, que veo muy positivo todo lo que se ha hablado y sobre todo pues también a Futocan, a la Fundación Futocan, que tiene a mi hijo tutelado y bueno, pues estoy súper contenta con ellos. Son personas muy agradables, muy majas. ¿Y qué puedo decir de Sergio y de Pilar? Que son fenomenales. Y nada más darles las gracias a ellos y a todos vosotros. Bueno, María, muchas gracias. A mí me ha gustado mucho tu demanda también, tu demanda de que pues, colaboremos más, que estemos todos más unidos para que realmente podamos hacer una mejor intervención hacia las personas con discapacidad intelectual. Y sobre todo yo también quería decir a la administración, que la administración pues la verdad que como que deja de pasar lo todo. Porque yo he estado muchísimo tiempo, durante 8 años, pidiendo por favor, mandando informes al Bienestar Social de Toledo y era imposible. Y en mi casa la vivencia con mi hijo era insoportable. Y he tenido que estar aguantando y hasta los 32 años no he podido meterle en un centro. Y ahora pues la verdad que tiene sus problemas porque es una persona con muchos problemas, pero bueno, por lo menos él está un poquito más relajado y nosotros también pues, podemos vivir un poquito más relajado en nuestra vida, porque con él en casa era totalmente imposible, imposible. Una persona muy violenta, tenía un pronto que si nos tenía que pegar nos pegara, y bueno, no podía vivir con él. Y entonces pues, por eso hemos tenido que meterle en un centro porque era imposible. Porque si no nosotros sí que nos gustaría haberlo tenido con nosotros, por supuesto. Si hubiera sido otro tipo de discapacidad intelectual, mi hijo estaría con nosotros. No estaría en ningún centro. Eso está segurísimo, lo tenemos totalmente seguro. Y nada más. Gracias a todos. Muy bien, María. No sé si me explicaron bien. Perfectamente. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuevo tenemos una oportunidad magnífica. Yo creo que tenemos aquí una representación, bueno, estamos prácticamente todos, ¿no? Los que tenemos que estar. Lo digo porque
Si os interesa, si os apetece, pues hacer cualquier comentario, pregunta, incidir sobre alguna de las cuestiones que hayan comentado cualquiera de los ponentes, pues ahora tenéis vuestra oportunidad. Tenemos micro, que eso es un dato muy importante para la participación, ¿eh? No tenéis que gritar. Tenemos un micro. Si queréis participar, levantáis la mano. Inmediatamente. Elena tiene el micro allí, inmediatamente os lo hace llegar. Hola, buenas tardes. Yo agradeceros a todos la participación y sobre todo las experiencias que cada uno en vuestro sector nos habéis aportado. Yo le quería preguntar a la doctora, ¿cuál es el principal motivo de ingreso de personas con discapacidad intelectual en las unidades de abuelo? Por su experiencia en el hospital de Guadalajara. Principalmente cuadros de rehabilitación psicótica, episodios de manía psicótica y conductual. Y conductas suicidas en el contexto de fases depresivas o maníacas, fundamentalmente trastornos de conducta, pero con una enfermedad psiquiátrica realizada. A ver, Alberto, voy a preguntar yo. A ver si sé explicar bien la pregunta. A mí me ha parecido bastante bien coordinado y bien establecido toda la coordinación cuando la persona con discapacidad ya tiene problemas graves de conducta. Entonces, hasta ahí, pues me parece fenomenal cómo estáis organizados y la que tenéis, y sobre todo porque podéis perfeccionar perfectamente toda esa organización y las ideas pues me parece muy bien. Pero a mí me gustaría trasladarle a Alberto, que es de Arrasca, pues a qué rato me gustaría trasladarse, sobre todo porque he visto que a lo mejor pues estar más cercano al modelo que nosotros en Almadén, pues un poco como si se encadena la conducta, hacemos, que es todo un poco lo que has explicado, ¿no? Pero nosotros tenemos un problema. Y que me gustaría compartir con vosotros a ver si nos podíais por lo menos ofrecer más herramientas o más formas para actuar dentro. Nosotros tenemos una persona con graves problemas de conducta que vive en la vivienda con apoyo nuestra y además va a apoyo educacional. Las conductas cuando se desencadenan son impresionantes. Entonces convive con 6 personas más dentro de la vivienda. Hay cuidadores, pero claro, cuando va a agredir o se autolesiona, o nos da tiempo o no nos da tiempo. Entonces yo la pregunta, por ejemplo, que digo es, dentro de nuestros propios centros, dentro de nuestras propias viviendas, ¿qué hacéis? ¿Qué personal es el que contáis? ¿Qué se hace cargo? ¿Os ponéis delante? Para que no pegue a su compañero, o le agarráis para que no se pegue con la puerta en la cabeza. Yo estoy poniendo un caso concreto, porque creo que lo tenemos, ¿no? Cuando nosotros vemos que ya se encarga todo, cuando vamos a los servicios y actúan perfectamente y rápidamente, ahí no tenemos ninguna pega. Pero nosotros tenemos el problema de dentro, que yo veo que no estamos tan organizados, tan coordinados, como que nos faltan hacer. Porque yo lo que quería saber, porque aquí estamos todos, nos tiene que ganar eso en un centro pequeño. Tenemos, actuamos en centro ocupacional con 40 personas y en vivienda pues tenemos 2 con 12 residentes. 6 en cada una, ¿no?
pero cualquier cosa, a ver, hay veces que podemos y a veces no podemos. Tenemos que esperar desde la Guardia Civil para reducir a la persona. Pero mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos ampara en el caso de que tú reduzcas a la persona y si te pones delante y da la casualidad de que hay un problema y ocurre algo y pierde conocimiento y luego, por ejemplo, sus familiares no están en el almacén, están fuera del almacén. Después yo le tengo que contar a esa madre lo que le ha pasado a su hijo, su madre, a ver, es su hijo, me creerá o no me creerá. Pero yo lo que te traslado es un poco pues a ver qué hacer. O contestar que no tengas que hacer. Pero si te contestar, yo lo oigo, Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Más que la pregunta es complicada y la respuesta puede ser muy amplia. Pero yo intento un poco contar mi opinión al respecto, ¿no? Todos tenemos en los centros personas con problemas de conducta, con neurosis en general, muy significativos, graves problemas de conducta. Es verdad que en ocasiones, digamos, las manifestaciones de personas de conducta son inabordables y en ese tipo de casos el protocolo es un poco que hemos comentado, no hay otra, ¿no? Pero creo que todos los centros, y creo que estamos haciendo, debemos trabajar en la prevención. Es plantear, digamos, lo que estamos haciendo, un modelo centrado a la persona en el que poder valorar todas las dimensiones en relación a esa persona para cumplir digamos, sus objetivos en la vida. A ver, digamos que es la declaración de intenciones. Debemos plantear el modelo más completo para que la persona pueda sentirse más realizada y prevenir pues, ese tipo de manifestaciones. Pero esto en muchos casos se plantea como una utopía. Hay casos que son muy presentes a la mejoría y que en momentos puntuales se nos desbordan. Entonces, realmente no hay una solución clara. Hay veces que personas que viven una vida con apoyo durante la mayor parte del tiempo es precisamente el recurso que necesitan, con ese personal, con esa libertad, con esa autonomía. Pero en ocasiones puede ser porque a lo mejor puede ser que tenga un trastorno o una enfermedad mental asociada, o puede ser que por circunstancias no haya ningún diagnóstico, pero en ocasiones la conducta se desborda y en ese momento ese recurso no es apropiado y se necesitaría muchísimo más personal para cubrir y muchos más medios para resolver esa demanda. Quiere decir que no es una solución fácil, pero creo que todo pasa por la prevención. Es plantear una intervención centrada en esa persona, pasar un análisis funcional de la conducta, entender por qué se producen las conductas y qué antecede a la conducta, qué la provoca, para un poco prever un poco ese desarrollo y poner los medios antes, ¿no? Es un poco lo que puedo plantear. ¿Vale? ¿Perdona? Para el tema de prevención, ¿qué personal con el que contáis? ¿Quién te va a llevar eso? Digamos que en el modelo que trabajamos ahora mismo se trabaja en equipo. Normalmente hay un psicólogo que se le marca un poco, digamos, el desarrollo conductual, pero se trabaja con los profesionales de gestión directa de una forma, digamos, protagonista. Están todos, también están los técnicos, que hablan por ejemplo de salud ocupacional o de salud ocupacional, por ejemplo, está el director de taller, está el psicólogo del centro y también está el profesional, digamos, de apoyo. Todo ese grupo humano, digamos, trabaja en torno a esa persona. Intenta un poco entender o hacer el plan de apoyo de esa persona para cumplir todas las necesidades de su vida. Y ahí entra, pues, desde sus relaciones afectivas, familiares, todo lo que tiene que ver con sus problemas conductuales, todo lo que tiene que ver con su ocio, vemos que se trabaja en equipo. Pero el modelo incide mucho en el papel del personal de atención directa, que desde hace mucho tiempo, digamos que es un papel olvidado, que sobreentiende que tiene que estar ahí, pero que a fin de cuentas es que mejor conoce a la persona y que más claves y herramientas nos puede dar a la hora de trabajar. Este modelo de la persona, el nuevo modelo de calidad de vida, va de eso, de proveer herramientas a estas personas y que nos faciliten, digamos, la posibilidad de apoyo para la persona con discapacidad. Digamos que es fundamental el trabajo en equipo y tampoco diría preponderar entre una figura sobre otra, sino de una forma lineal, en la que más o menos todo el grupo que conoce una parte de la persona pueda decidir, pueda proponer y pueda, a fin de cuentas, ayudar a que la persona desarrolle su proyecto de vida, su futuro. Es complicado, pero en eso estamos. Yo por comentarte un poquito, yo creo que sí que nos suele faltar en muchos de nuestros recursos, de nuestros centros,
el planteamiento del preventivo, ¿no? Y sí que es verdad, yo hace tiempo leí el libro de Dorcar, que sí que planteaba que realmente la mejor forma de intervenir sobre un problema de conducta es cuando no existe, ¿no? Efectivamente, o sea, la mejor forma de trabajar es la prevención. Y yo creo que ahí es verdad que muchas veces no volcamos el suficiente esfuerzo, lo digo con experiencia personal, yo también he trabajado en un centro de atención a personas con discapacidad, y nos volcamos cuando aparece el problema de conducta, pero es cierto que si cambiáramos un poco nuestro enfoque e hiciéramos muchas más cosas para poder prevenir, estoy hablando de manera muy genérica, ¿no? Porque cada caso luego es cada caso y evidentemente aquí estamos hablando de un montón de variables. Pero yo creo que en muchos aspectos podríamos conseguir más resultados. Yo sé que mi respuesta es muy genérica. Aquí también quiero que sepáis que hay un grupo de profesionales que configuramos el equipo de salud mental, que uno de nuestros objetivos es intentar mejorar un poco en los procedimientos, ¿no? Y todo aquel trabajo que vayamos sacando lo vamos a volcar al resto de entidades, ¿no? Entonces, sí que poco a poco creo que este trabajo irá dando sus frutos, estamos todavía en un momento muy primario, pero creo que con el tiempo pues, podemos ir consiguiendo cosas que también iremos volcando al resto de entidades, ¿no? Hola, mi pregunta es para las enfermeras que trabajáis en 112. Habéis dicho que cuando se hace un traslado involuntario, se comunica con el psiquiatra para ver si el psiquiatra acepta ese traslado. ¿Hay algún criterio por el que desde el equipo de salud mental no se acepte ese traslado involuntario? ¿Qué criterios tienen en cuenta a la hora de acogerlo? Sobre todo tienen en cuenta que habrá tenido ingresos previos, ¿vale? Hay veces que lo que nos entran son llamadas de personas que tienen un episodio puntual que a lo mejor no está diagnosticado como una enfermedad mental. Entonces sí que se suele poner en comunicación con el psiquiatra porque, bueno, para realizar un ingreso psiquiátrico generalmente antes tienen que descartar que haya una patología orgánica que esté provocando ese proceso. Entonces, generalmente, primero va si no ha tenido ingresos anteriores, si no tiene un historial previo en salud mental, pues pasa primero por el hospital general, por las urgencias generales, se descarta patología orgánica y posteriormente se deriva ya a la unidad de salud mental, se deriva a la parte de psiquiatría. Pero generalmente con este tipo de procesos sí que va a psiquiatría, pero con esa salvedad, descartar primero una patología orgánica. No sé si he respondido a... Sí, bueno, más o menos. Yo me refería cuando ya el traslado es de forma involuntaria, ¿no? Que decís que tenéis que pedir esa autorización al juzgado para realizarlo. No, pero la juzgada no, vamos a ver, es el médico de urgencias, generalmente, o el médico de cabecera del paciente, el que considera que existe un riesgo para él o para las personas que están alrededor y tiene potestad para hacer ese ingreso involuntario, ¿vale? Ahí no es necesario que haya un visto bueno del psiquiatra, se realiza el ingreso, ¿vale? El ingreso o el traslado al hospital, en principio a urgencias generales, ¿vale? Si no, ya te digo, si no tiene una patología psiquiátrica previa que esté en seguimiento en el hospital por parte de psiquiatría. Vale, gracias. Perdona que me meta, pero pues que creo que la confusión es por el término, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Un traslado involuntario lo puede ordenar cualquier médico, no tiene que ser un psiquiatra. Un ingreso en psiquiatría, un ingreso en la planta de psiquiatría, lo decide un psiquiatra. Y luego se comunica al juez si es involuntario y eso se ratifica. Pero para un traslado desde un domicilio, desde la calle, desde donde sea, a las urgencias de un hospital para valoración, solo indica cualquier médico. Y el psiquiatra no tiene que decir ni sí, ni no, ni nada. Digo por aclararlo, porque yo creo que es por la palabra que usáis vosotras de ingreso en urgencias a lo mejor, ¿no? Bueno.
y por incluir en este tema se me había ocurrido, ¿los médicos utilizan algún criterio? Es decir, ¿tienen, digamos, algún protocolo para hacer esa valoración? O digamos que eso cae en la decisión de cada médico. ¿Existe algún tipo de criterios a seguir, ¿no? Donde digamos que si cumple unas determinadas características pues sería más posible o más probable que pudiera realizar ese ingreso, o digamos que el criterio es el criterio objetivo de cada médico? Se refiere al médico del 112 que valora la situación y decide el traslado. Es verdad que a veces es muy complicado, porque a veces es el mundo al revés, el paciente no cuenta nada y no está contando el psicólogo. Las situaciones a veces cualquier solo sabe muy bien la familia y a veces es muy complicado, ¿no? Generalmente a los familiares, cuando hay pacientes que los ingresos siempre son con intervención de 112 en contra clínica, en los informes ya lo ponemos abajo, ¿no? Es un paciente que necesita, cuando llega el 112, aunque el paciente esté perfectamente tranquilo y diga que no le pasa nada, ya enseña soluciones, ¿vale? Y luego hay veces que cuando tú tienes dudas de que a lo mejor frente al médico del 112 o el personal sanitario se va a comportar de manera absolutamente correcta, sí que llamas, ¿no? Si estás pendiente de este traslado o es una situación en la que el paciente se ha ido de casa y quiere buscarlo fuera de su casa o algún sitio donde pueda estar, a veces sí llamas al 112 y cuentas la situación, ¿no? Pero el traslado de cualquier paciente para valoración psiquiátrica es como si el médico considera que tiene que ser trasladado, porque es una urgencia, es como un infarto. Al tener un infarto nadie le pregunta si quiere ir o no al hospital, ¿no? Una vez en el hospital, en el de urgencias o donde sea, el médico correspondiente lo valora y decide. A partir de ahí empieza a funcionar el tema judicial, pero para el traslado no, ¿no? Y al médico y a todo el equipo médico del 112 tiene que auxiliar en las cosas del orden público, está en la ley, ¿no? Es verdad que hay mucha confusión respecto a esto, ¿no? Y que llaman a la Guardia Civil, el no sé qué, que es una orden judicial, que yo creo que ahí sí que hay que hacer formación sobre esto, porque hay gente que no lo conoce, ¿no? Y exige un informe del psiquiatra y una orden judicial, no para el traslado, no hace falta una orden judicial, sí para el ingreso, ¿no? Pero no para el traslado, ¿no? Son situaciones urgentes, ¿no? Y lo único que es verdad que a veces los pacientes más graves no lo parecen, ¿no? Cuando llega el 112 se comportan estupendamente, ¿no? Que lo comentabas, ¿no? Parece mentira que han tenido un cuadro de explosión un cuadro explosivo de ira o de agresividad y luego en 3 segundos cuando entra el cuerpo del 112 les ofrece un café, sentados, tal, pues claro, el 112 muchas veces es verdad que cada vez menos, ¿no? Pero hay veces que la formación en psiquiatría o tal, pues hay veces que es más deficitaria, ¿no? Entonces a este señor no le pasa nada y es un tipo gravísimo, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces en casos cada vez menos, ¿no? Pero sí hay veces que hay muchas dificultades, ¿no? Hay mucha confusión sobre todo a nivel legal, ¿no? Pero es una urgencia, el traslado al hospital lo puede indicar cualquier médico, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí. Mamen ha dicho que una persona con discapacidad intelectual no puede acceder a una UME salvo porque el tratamiento es fundamentalmente cognitivo-conductual, salvo que tenga una discapacidad leve o moderada. Entonces yo me pregunto si es una persona que tenga grandes necesidades de apoyo y ¿dónde quedaría esta persona? No tendríamos recursos en la comunidad porque no hay recursos para patología neural y la UME no se haría cargo nunca de ese problema, tampoco de esa persona, ¿no? Vamos a ver, dentro de los criterios de exclusión, el máximo posible es la discapacidad intelectual grave. Si es ligera o moderada, sí pueden estar incluidos dentro. Pero es que hay que pensar que las UMEs están pensadas específicamente para trastorno mental grave, aunque luego se hagan otro tipo, si dijésemos excepciones
ante situaciones críticas. ¿Qué ocurre? Que nosotros hablamos de rehabilitación y hablamos de reinserción. Una persona con una discapacidad grave a lo mejor necesita una reeducación, pero ante todo necesita primero ese apoyo, cosa que en este momento los profesionales de las UMES que están preparados para trastorno mental grave no están preparados para discapacidad. Entonces eso ya vendría dado pues, o por los servicios sociales o por otro tipo de centros, pero no precisamente los de trastorno, los de salud mental. Eso no quiere decir que ante una situación de crisis grave y aún que se tenga una explosión agresiva o tenga algún tipo de cosa de esas, entonces sí sería ingresar en las UHBs, pero no en las UMES. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, pero para mí seguiría sin cubrirse las necesidades de esa persona. Porque hay veces que esa situación no es aguda, es una situación permanente y que requiere un trabajo para que, por lo menos en Castilla-La Mancha, no encontramos solución. Nosotros nos encontramos con casos así y no encontramos solución a esos casos. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema está en que el tipo de tratamiento y el planteamiento terapéutico que hay en las UMES está enfocado más hacia el trastorno mental grave, con lo cual a nosotros las personas con discapacidad intelectual muchas veces se nos quedan colgadas de los programas terapéuticos. Nosotros nos metemos en una terapia de grupo donde estamos trabajando trastorno mental, estamos una psicoeducación y una persona con discapacidad intelectual no tiene nada que hacer, se aburre, distorsiona, protesta, pregunta que si va a venir su madre, es decir, están interfiriendo en el tratamiento del resto de los pacientes. Quizá deberíamos plantearnos unidades específicas de discapacidad y de trastorno mental que sean específicas. No existen. No, esto es una de las soluciones que, bueno, no sé, que tendríamos que pensar. Yo no sé cuál es la solución realmente, ¿no? Yo en principio no soy muy partidario a nivel personal, no estoy hablando como a nivel personal, no soy muy partidario de unidades específicas, pero sí que es cierto que, claro, si la UME no cubre estas situaciones, en principio son personas que tendrían también, al tener una patología dual, un trastorno dual, pues también serían personas que tendrían que ser atendidas, claro. Efectivamente, lo que comentas, no tienen lugar en ningún lugar. Es un problema, ¿no? Y yo, tal y como lo he enfocado Esther esta mañana, me ha gustado mucho porque entiendo que también es una cuestión de derechos, ¿no? Es decir, porque una persona necesita más apoyo no quiere decir que no pueda tener un lugar donde pueda intervenir adecuadamente con él. Estando de acuerdo también con lo que dice Mamen, ¿no? Que a lo mejor pues, no es el servicio más adecuado, pero claro, ¿cuál es ese servicio? No existe, ¿no? No hay. Pero bueno, este es un tema que también tendremos que pensar y intentar resolver. ¿Qué pensáis sobre una persona que ya está diagnosticada con un trastorno dual, discapacidad intelectual y un problema a nivel de salud mental? El tratamiento psicológico, cognitivo-conductual. Porque para estos casos es verdad que yo creo que no conozco a ninguno que ya diagnosticado que se haya dedicado a psicología dentro de la salud pública. Derivados a los facultativos de psicología, las unidades de salud mental, ¿no? Sobre todo son muy eficaces las intervenciones conductuales, ¿no? Yo creo que está fuera de toda duda, ¿no? La respuesta terapéutica, ¿no? Para determinados cuadros, ¿no? Y las intervenciones, bueno, fundamentalmente las conductuales y para intervenciones psicoeducativas. Y yo creo que sí que tengo la sensación de que sí que se hacen derivaciones a los facultativos de psicología. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Muy poquita. Yo creo que es lo que dice Mami, que al final los psicólogos de salud mental no están formados en discapacidad intelectual y utilizan la entrevista clínica modelo, y muchas veces hay problemas de comunicación que no llega la información ni para el paciente ni para el especialista. No sé si hay una formación específica o... Y los psiquiatras tampoco, y la enfermera tampoco, y yo sí creo que ya llevamos
evidentemente, ¿no? Hay países en los que sí que hay un nivel de expertise para psiquiatras que atienden solo psicosis o trastornos de alimentación o tal o cual. Eso sería el objetivo ideal. Yo creo que en este momento eso no es planteable, en la red pública, ¿vale? Lo que no significa que no tengamos que tratar lo que tengamos que tratar. Eso no nos exime, ¿vale? Evidentemente no seremos súper especialistas, ¿vale? Pero tenemos que atender lo que recibamos y en el área en el que tengamos. No sé quién en este momento en la red pública puede elegir quién trata o utilizar un enfoque exactamente igual para todo el mundo, dándole igual lo que le entre por la puerta, ¿no? Yo creo que somos profesionales que si tenemos que atender un dispositivo lo tendremos que atender, si no otro. Y evidentemente, claro, pensar en poner en los equipos psicólogos específicos en discapacidad o psiquiatras específicos en discapacidad, pues ahora mismo no me parece una situación lógicamente ideal y que no por ello no tengamos que aspirar en este momento. No sé si es una prioridad o se plantea así, ¿no? Probablemente hay otras prioridades que han salido aquí, o sea, cómo no dejar en la calle a muchos pacientes sin apoyos y que tienen un trastorno dual, que yo creo que está pasando o vamos a ver en una aluvión de casos, ¿no? De difícil solución a nivel residencial y a nivel de Entonces, bueno, yo creo que cada profesional tiene que tratar adecuadamente a la patología frente a la que se enfrente, ¿no? A lo mejor hay alguien más experto en el mundo que él, pero tiene que tratar y si no, aprender, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Vale. A mí me haces pensar en algo que llevo pensando todo el día y es en el déficit informativo que efectivamente tenemos en los servicios, ¿no? Y que muchas de las cosas que se hacen o no se hacen lamentablemente están basadas en mitos o en creencias, ¿no? Y no quizás en posibilidades reales. Entonces una cosa que yo me llevo de hoy es plantear en la dirección regional cuándo, cómo y de qué manera podríamos establecer una línea formativa, ¿no? Para los profesionales multidisciplinares, ¿no? Acerca de qué hacer, ¿no? Qué posibilidades hay. Yo no tengo datos, mi percepción subjetiva es que las derivaciones son pocas. La psicología, ¿eh? Yo tengo la misma percepción que tú, no tengo un dato de actividad asistencial, por ejemplo, cuando la historia clínica esté, ¿no? Implantada a la electrónica, pues tendremos más posibilidades de saber cuántas de verdad hay o no hay. Y pensaba, bueno, a la sala, ¿no? Puedo preguntaros, además de esto que tú planteas, de una intervención en la consulta, ¿no? ¿Qué pensáis de la posibilidad de intervenir en los centros, ¿no? O sea, que los equipos, o el psicólogo del equipo, o bueno, el mini equipo, se desplazara a trabajar con los equipos de los centros y hacer una intervención de un corte más sistémico sobre el entorno, ¿no? ¿Qué pensáis, no? Lo digo porque a veces también cuando se plantean estas cosas entramos en algo complejo, no sé cuál es vuestra experiencia, de competencias o de lugar o en rivalidad o... Lo planteo para hablarlo, ¿eh? Estamos planteando eso, que nos tenemos que olvidar de venir de aquí, de allí, de allá. Que sí, que tenemos criterios distintos, que a veces estaremos de acuerdo y otras no, pero el objetivo al final es el mismo. Quizás sería más interesante salir que ir a la consulta. Pregunto. De que se tomen, o sea, empezando por tiempo para las coordinaciones, que todos lo hemos escuchado, hace 20, 30 años todo el mundo está de acuerdo que hay que tener tiempo para las coordinaciones, pero luego el sistema no lo tiene. Y se está hablando de que el tema de que están aquí en Castilla-La Mancha tengan que salir a otros centros, vamos, yo no sé si es planteado como comunicaba. De todas maneras, lo voy a decir, el sistema somos todos, ¿no? Lo digo porque sí, pero lo digo porque a veces, en experiencias, que ponemos la resistencia en la institución, ¿no? Y sí, la institución muchas veces pone trabas, complejiza y demás.
pero hoy también salía aquí, ¿no? Como una reflexión de cada uno, ¿no? Que todos tenemos resistencia a hacer cambios, todos. Y a veces, lo digo por experiencia, yo también vengo hace un mes, estaba trabajando en el hospital de día de Mancha Centro, a veces sí hay los espacios, ¿no? Y somos los profesionales los que nos cuesta hacerlo. Lo digo por hacernos cargo de la cuota de responsabilidad, ¿no? De cada uno. Por eso planteaba lo de si saliéramos y nos encontráramos, ¿no? Bueno, pues seguramente también habría dificultades. Pero seguro que menos. Sí, seguro que menos, claro. Me parece muy interesante el debate. Yo creo que lo primero para una colaboración es el conocimiento mutuo, ¿no? Es decir, y bueno, yo creo que esto es un primer paso, que estamos todos aquí reunidos, el que realmente tengamos todos un punto en común de poder avanzar hacia un lugar que no sé cuál será, yo no sé si esto es tecnología o no, pero por lo menos nos estamos conociendo. Yo creo que es un paso inicial importante, ¿no? Y el siguiente, yo creo que es importante bueno, en esto que estábamos hablando durante toda la mañana, de que los centros tenemos que salir a la comunidad, pero que también la comunidad de algún modo, en este caso los servicios sanitarios, pues también pueda conocer nuestra realidad. Yo creo que eso sería muy interesante. Quizás no siempre, ¿no? Es decir, a lo mejor el modelo de que el psiquiatra se tenga que desplazar siempre a los centros, pues a lo mejor tampoco es necesario, pero al menos el conocimiento de los recursos sociales yo creo que sí aportaría mucho. Que no, justo con esto que dices antes en el descanso, no sé con quién hablábamos, ¿no? Una idea que podría ayudar a esto, que sería intentar incluir en las rotaciones de los facultativos en formación, de los líderes de los PIDES, ¿no? Una rotación, una parte de su periodo formativo en dispositivos de discapacidad intelectual o en formación específica, ¿no? Eso es algo que nos podríamos plantear la administración, quiero decir. Implicaría un cambio más a largo plazo, ¿no? Cultural, pero bueno, iríamos sembrando una cosa bastante diferente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O nos vamos a casar todos ya? ¿Qué espacio me queda? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los asistentes. Un par de cositas antes de acabar. Tenemos certificados de asistencia que, si queréis, en la puerta de la izquierda estarán varios compañeros míos por si los necesitáis. En un momento os los damos, ¿vale? Y luego, por favor, rellenad, son 5 segundos. Lo podéis hacer rápidamente en la evaluación, ¿vale? Muchos compañeros han ido ya, pero por lo menos para que tengamos algunas evaluaciones. Entonces, si no os importa, también a la compañera que esté allí en la puerta de la izquierda le entreguéis las evaluaciones, ¿vale? Muchas gracias.